torremengueños, a todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este acto. Querida Silvia, en primer lugar, mi más sincera enhorabuena por tan magnífico pregón, por tu llamamiento a la participación y por haber definido tan certeramente lo que pretendemos desde hace 19 años, que sea nuestra Semana Cultural y nuestra fiesta. Un año más tengo el inmenso honor de poderme dirigirme a todos ustedes y dar el pistoletazo de salida a nuestra fiesta de Nuestra Señora del Consuelo. Para muchos de ustedes resultará como algo habitual de la fiesta que este que les habla se suba al escenario, pues ya lo he hecho en 19 ocasiones. Bueno, 18, pues el año pasado por motivos personales no me puede dirigir a ustedes. Pero lo aseguro que lo hago con la misma ilusión y cariño que hace 19 años y con el mismo nerviosismo que hace 19 años. Pero todo camino comienza con un primer paso y termina también con un último paso. Me van a permitir que este año mi discurso sea diferente, que no hable de luces, como le gusta a Dani, ni de silla, ni siquiera de peña, o como me hubiera gustado hablar de la paz de la plaza, poniéndole voz y contando un montón de anécdotas. Pero eso lo dejo para segunda vez lo que me sustituyan, tengan a bien invitarme para ser pregoneros de la fiesta, cosa que haré con mucho honor. Esta noche, y cuando este alcalde ve que le van quedando pocos pasos para terminar esta maravillosa experiencia que comencé hace 19 años y que para muchos les habrá resultado excesiva, pero sé que para otros muchos tienen un concepto positivo de estos años al frente de la alcaldía. El otro día en la presentación de la Semana Cultural, mi compañera Laura, por cierto, lo que trabaja esta mujer, se quejaba de la escasa o casi nula participación que había en la comisión de festejo e insistía que era una comisión abierta a todos, el que quería participar, y esa es la esencia de nuestra Semana Cultural, es la participación, o como diría Pedro, que seguro está por ahí en el público, Pedro Chabó, es la materia prima de nuestra fiesta, la participación. Por eso quiero dar las gracias hoy, y con la perspectiva que me dan estos años al frente de la alcaldía, a los que hacen posible año tras año que nuestra fiesta sea un éxito. ¿Quién iba a decir a Nuria, a Sony y a doña Angeline cuando se presentaron en mi despacho hace 19 años con la pretensión de hacer una semana cultural que sirviera de antesala a nuestra fiesta, la que iban a montar, pero tuvieron un fallo, no patentar la idea, pues hoy es copiada por multitud de ayuntamientos? Sé que dar nombres es muy arriesgado y seguro que me meto en un buen charco, pero quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los que han participado en todos estos años y me han acompañado en esta maravillosa aventura, sin pedir nada a cambio, solo el compromiso con Torrevenga, aunque esta noche solo cite a los que participan este año. Dar las gracias genera felicidad en el que las recibe y también en el que las da, como es mi caso. Yo sé que hacer unas migas y guisar la carne de toro se puede hacer encargándolo a un restaurante y resuelto el problema. Pero esas migas y esa carne de toro no sabrían igual, ni tendrían ese color tan especial como las hechas por Paquita, Angelines, Joaquina, Hortensia, Marisa, Tere, Salu, las dos Abilias, Severino, Masi, Ángel y nuestro cocinero Rafa y Jesús, con la ayuda del pinche Ángel de Hortensia. Yo sé que se podrían encargar a una pastelería los dulces, pero no estarían hechos con el cariño, ni sabrían a tradición, comino y canela como los que hacen Encarna, Lali, Joaquina, Abilia, Adoración, María del Mar, Isabel, Juliana, Visita, Base, Tanchi, Adoración y Modesta. Yo sé que podríamos contratar a un grupo de teatro, pero no tendrían la naturalidad ni las ganas que ponen Laura Paz, Nayara, Esteban, Javi Cruz, Daniel Parrales, David Hernández, Laura Tobar y Paquita. Por cierto, si me han estado prestando atención, y cosa que estoy comprobando que sí, no habrá duda que en toda esta relación hay un nombre que se repite en todas las actividades. ¿Sabéis quién es? ¿No lo saben? Paquita, sí señores, Paquita. Gracias Paquita
por el trabajo y por tu compromiso con Torremenga. Siempre te estaré agradecido, siempre has estado ahí, siempre con una sonrisa y de verdad un fuerte aplauso para ti. Quiero dar las gracias a Clara y a Carmen por la magnífica labor que durante estos años han realizado en la organización del Playback. A los pregoneros, por habernos enseñado algo más de Torremenga y de ellos mismos, por enseñarnos que hace unos años Tío Nemesio, que era el alguacil de entonces, tenía que regar la plaza para que no se levantase polvo, pues la plaza era de tierra. Cuánto han cambiado las cosas, ¿verdad? Y por tantas otras anécdotas que hemos conocido a través de sus experiencias. A Cristina, que ha organizado y coordinado todo este tinglado y que tiene que soportar mis continuas llamadas de teléfono para saber cómo va todo. Y al resto del personal del ayuntamiento por su trabajo para hacernos a todos más llevaderos estos días de fiesta. Quiero terminar este capítulo de agradecimiento con una persona muy especial a la que le tengo un gran cariño. Es Javier, nuestro Javier. Y que no sé cómo lo hace, bueno, sí lo sé cómo lo hace, levantándose todos los días a las 5 de la mañana para tener perfectamente la plaza limpia. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar siempre ahí, por acompañarme en este sueño que comenzó hace 19 años. Hace muchísimos años, leyendo Una casa con goteras de Santiago Lorén, se me quedó en la memoria una frase sin saber muy bien por qué y que me ha acompañado toda mi vida y que puede resumir cuáles han sido nuestras intenciones durante estos años. Le preguntaban al protagonista, a sus amigos, que si no se había dado cuenta que con la chica que salía estaba tuerta. Y él les respondía, ¿pero no habéis fijado con la dulzura que mira por el otro ojo? Pues queridos amigos, seguro que se puede organizar muchísimo mejor la Semana Cultural y seguro que se puede organizar muchísimo mejor la fiesta. Pero por favor, fijaos con la ternura que lo hacen los que participan. Fijaos con la ternura que lo hacen los que participan. Si se ha cumplido la premisa, y esa era mi intención esta noche, que dar las gracias hace feliz a los que le reciben, esta noche, entonces, debemos estar todos muy felices y preparados para disfrutar de una fiesta del pueblo y para el pueblo, de charanga y pasodoble. Torremengueños, estamos en fiesta, que corra el vino y suene la música, que todos sepan que Torremenga está de fiesta. Bienvenidos y a pasarlo lo mejor posible. Torremengueños, ¡viva la Virgen del Consuelo! Torremengueños, ¡viva Torremenga! Muchas gracias y a pasárselo bien.